mayoría de las mujeres que están llegando en los últimos años a España a través del Mediterráneo suelen ser de Guinea Conakry, Costa de Marfil y Camerún. Aquellas que vienen con sus hijos, en su mayoría son sus madres y han abandonado sus países de origen con ellos. Sin embargo, algunos de estos niños han nacido durante el desplazamiento migratorio de sus madres. Las paradas fundamentales han sido en Marruecos y en Argelia. Estos niños han nacido, llegan a España, pero no hay ninguna acreditación del lugar donde han nacido. Carecen en la mayoría de los casos de un certificado hospitalario y desde luego no han tenido acceso al registro civil en ninguno de estos países ni a su registro consular. Son menores, por lo tanto, que al llegar a España están en una situación de invisibilidad. No se puede acreditar su identidad ni su nacionalidad. Claramente la identificación de los menores que llegan, sobre todo por la frontera sur, debe ser responsabilidad compartida, no solo de la ONG, no solo de las administraciones públicas, sino que debe de ser una coordinación entre todos los actores para que el resultado sea el que todos deseamos. Cuando llegan estos menores y sus madres van a centros de acogida. En estos centros de acogida, en colaboración con Fiscalía, Servicios Sociales, el Ministerio que dirige la política humanitaria, son espacios privilegiados para hacer una identificación de forma sistemática de todos estos menores que llegan acompañados, cuáles han nacido en países en tránsito, porque en casi la totalidad de los casos estos menores que han nacido en países en tránsito están en riesgo de apatridia y deben tomarse medidas para su documentación. Las entidades de primera acogida debemos de ser capaces de detectar si los niños y niñas están debidamente identificados, para así evitar los riesgos que acarrea la invisibilidad. La Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, en su artículo 7, declara que todo niño, toda niña, tiene derecho a la inscripción de su nacimiento tan pronto como se produce. Esto no sucede en este caso, debido a los hechos, a las circunstancias singulares de estos niños. Cuando estos niños nacen en un país de tránsito. Muchas veces no tienen ni partida de nacimiento, no tienen ningún documento que demuestre el nacimiento. En segundo lugar, las madres, en muchas ocasiones, no tienen la posibilidad de inscribirlo en el consulado de su país en ese estado, o en las propias autoridades del estado, porque esos consulados están muy lejos de donde han nacido los niños, porque quizá tienen miedo porque es un país hostil, por cualquier circunstancia. El hecho es que no se produce esa inscripción en el país de nacimiento. Luego continúa el trayecto migratorio hasta llegar al país de destino en Europa, por ejemplo España. Cuando llegan a ese país, ya están en ese país. Y cuando tienen que ver si su nacimiento se ha inscrito, las autoridades, tanto las estatales del país europeo como las consulares del país de origen de la madre, no pueden inscribir el nacimiento porque no se ha producido en su ámbito territorial, que sería el país europeo. Después de 7 años ha conseguido que su hija no sea una apátrida. Tener a un bebé sin ningún registro no es una situación fácil. Ver crecer a su hijo inocente sin ninguna documentación es horroroso y no deseable. Llevo 7 años durmiendo con ojos abiertos, con miedo de que algo pudiera pasar a mi hijo. A partir de ahora, la niña podrá estudiar, viajar o abrir una cuenta bancaria con normalidad. Bueno, como dice UNICEF, el derecho a la identidad es el primero de los derechos. Sobre el derecho a la identidad se sustentan otros muchos derechos.
Si no hay identidad, si no existes, pues no hay mayor vulneración de derechos que no existir jurídicamente, aunque veas al niño físicamente delante tuyo. Estos niños no pueden acceder al padrón municipal, que es la primera medida de las personas extranjeras cuando llegan a España, debido a que no tienen ningún papel que acredite su existencia, ya no su nacionalidad. Con eso tienen dificultades de acceso a la educación y a la sanidad, aunque la educación es obligatoria en España, requiere que te identifiques quién eres y además la educación es obligatoria, pero va vinculada a la residencia, a los municipios donde resides. Si tampoco tienes padrón, no tienes la documentación imprescindible para poder tener acceso a educación. Estos menores están yendo a la escuela, están yendo, en los casos que hemos conocido, como favor, no como derecho, y lo mismo pasa con el acceso a la sanidad. Estos problemas solo van a ir agravándose según los niños crezcan a la hora de estudiar, ir a la universidad, sacarse un carnet de conducir, abrir una cuenta bancaria, casarse eventualmente. Va a ser imposible si no hay ningún papel que acredite su identidad. El programa O2, a través de su labor pues, de acompañar y asistir a mujeres que llegan acompañadas de sus niños pequeños en patera a España, detectó una realidad nueva, que era el de estos niños que llegaban sin tener ningún tipo de documento de nacionalidad de inscripción en ningún registro. A raíz de esto, se detectaron dos casos muy similares en sus circunstancias, pero se aplicaron dos estrategias jurídicas diferentes. El primer caso y la primera estrategia era el caso de una mujer de Camerún que llegó en patera a Andalucía con su hija pequeña de 5 años. Esa niña, el programa 2 determinó, concluyó que no tenía nacionalidad, que no tenía ningún documento identificativo, ninguna partida de nacimiento, no tenía nada. Y a partir de ahí, lo que hizo el programa 2 fue intentar inscribir el nacimiento de esa niña, porque eso es fundamental para la identidad de la niña, intentar conseguir una nacionalidad de cualquiera de los estados con los que tenía relación. En primer lugar, el estado de la madre, Camerún. Se dirigió a la Embajada de Camerún en España, indicando que hay una mujer que es ciudadana camerunesa, que tiene una hija, que debería ser camerunesa según su legislación, y que le inscribiera al nacimiento y que le diera la nacionalidad. La Embajada de Camerún en España dijo que no podía hacer esto. ¿Por qué? Porque su ámbito territorial de competencia es aquellos hijos de madres camerunesas que han nacido en España, y esa niña no había nacido en España. Por lo tanto, lo que debía hacer esa madre y esa hija era viajar a Marruecos para hablar con la Embajada de Camerún en Marruecos o viajar a Camerún. Ese requisito que ponía Camerún para que esa niña pudiera ser camerunesa es imposible. Esa niña no tiene nacionalidad, no tiene documentos, no tiene pasaporte, no puede embarcar un avión, no puede viajar. En segundo lugar, las autoridades marroquíes. Las autoridades marroquíes no pueden atender este caso. La legislación marroquí no da la nacionalidad marroquí a alguien por el mero hecho de nacer en su país. Y además, en este caso, es imposible demostrar que nació en Marruecos, porque no hay ningún documento que lo acredite. Y finalmente, en tercer lugar, España, las autoridades españolas, el registro civil en España. ¿Qué respuesta dio? En primer lugar, no puedo inscribir el nacimiento de esta niña porque no nació en España. No soy competente. Y en cuanto a la nacionalidad española, no la puedo dar. Primero, porque la ley española no reconoce que esta niña pueda ser española, no hay ningún supuesto en la ley. Y en segundo lugar, esa niña tampoco es apátrida, porque la legislación camerunesa dice que los hijos de madre camerunesa son camerunesas. Se puso un reenvío de todos los estados, que cada uno apunta al siguiente como la solución, pero esa niña no tiene nacionalidad y sus derechos fundamentales son vulnerados. A la vista de esto, ¿qué estrategia jurídica se planteó? Pues se planteó la presentación de una demanda para la protección de los derechos fundamentales ante el juzgado de primera instancia, del lugar de residencia, en este caso San Sebastián. La premisa era, esta niña es apátrida, ningún estado le reconoce la nacionalidad. Segundo, esta niña se le vulneran los derechos fundamentales. Y en tercer lugar, para solucionar este problema, a la vista que nadie da ninguna solución, ningún estado, pues habrá que darle lo que un juez español le puede dar, que es la nacionalidad española, como remedio a la vulneración de derechos fundamentales. Esta demanda se fundamentaba en dos bases jurídicas fundamentales. En primer lugar, el principio de interés superior del menor, reconocido la legislación española y los tratados internacionales de los que es parte España. Este principio lo que implica es que cada vez que una autoridad administrativa judicial tiene que tomar una decisión sobre un menor, sobre un niño o una niña, lo que debe tener como consideración primordial es su interés superior, antes de cualquier otra consideración. En segundo lugar, el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño.
el derecho fundamental a todos los niños a que se inscriban a su nacimiento y a tener una nacionalidad, y el deber de los Estados a velar por ese derecho, sobre todo cuando fuera apátrida el menor, que es lo que sucede en este caso. Estas bases jurídicas lo que hicieron fue descartar otra opción, que era haber intentado pedir el estatuto de apatrida de esta niña. Esta podría ser una solución hipotética, pero si un tratado internacional dice que los niños tienen el derecho fundamental a una nacionalidad, el estatuto de apatrida va en contra de ese principio y tampoco es interés superior del menor. Por lo tanto, esa vía fue descartada. El proceso judicial, que requería un esfuerzo importante y una innovación jurídica, concluyó con una sentencia innovadora y valiente del juzgado de primera instancia de San Sebastián que dijo, en primer lugar, la niña es apátrida. En segundo lugar, la familia ha hecho esfuerzos genuinos para que esa niña no lo fuera. En tercer lugar, esta niña, su vida en España, está en situación de vulneración de derechos fundamentales por ser apátrida. Y por lo tanto, el remedio a esa vulneración de derechos fundamentales es inscribir el nacimiento en el registro civil en España y reconocer la nacionalidad española. Esa sentencia fue apelada por la Abogacía del Estado, que no estaba de acuerdo con la sentencia, y la causa fue elevada a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Recientemente, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha dictado una sentencia desestimando el recurso de apelación de la Abogacía del Estado, confirmando la sentencia de instancia y declarando que efectivamente esa niña tiene que ser española para evitar el limbo jurídico en el que se encuentra, en el cual varios estados se reenvían el caso de esta niña con los pocos medios que tienen, pues que se lo van reenviando y no le dan solución. Luego, también para evitar la situación de discriminación que sufre esta niña. Todos los niños tienen el ejercicio de sus derechos fundamentales en España, sean españoles o extranjeros, en situación regular o irregular, y esta niña no lo tiene. Pues si la forma para evitar esa vulneración de derechos fundamentales, esa discriminación, es dar la nacionalidad española, pues se le tiene que reconocer. El Estado no recurrió a esta sentencia, que fue firme, esa sentencia ha sido ejecutada. Esta niña, su nacimiento está inscrito en el registro civil en España, esta niña también tiene inscrita su nacionalidad española en origen en España y tiene un DNI. El segundo caso es una niña en idénticas circunstancias que el primero. Coincide además la nacionalidad de la madre. Es una niña también, hija de una joven camerunesa que nació en Argelia. Al nacer, esta niña nació en hospital, no nació en una casa como el caso 1, pero la madre no pudo inscribirla en el registro civil en Argelia. La niña llega a España y no hay ningún certificado de nacimiento de esta niña. Hay un trabajo inicial de documentación de cuáles son las circunstancias, hay un de nacimiento de la niña, un trabajo de documentación de la madre, a la madre se le consigue el pasaporte y existía la prueba de ADN positiva que acredita la filiación materna y con toda esta documentación lo que se hizo fue ir a Fiscalía y Fiscalía instó al registro civil de Montilla, donde residían la madre y la niña, pero solicita únicamente la inscripción de nacimiento, que el juez de Montilla, en una resolución pionera en España, concede, inscribe el nacimiento de una menor extranjera nacida fuera de España, acudiendo al derecho internacional. Y dice que aunque no está previsto expresamente en el reglamento del registro civil, no hay mayor vulneración de derechos humanos que el no existir legalmente la atribución de una personalidad jurídica, ¿no? Y se ampara en la Convención Europea de Derechos del Niño, en la Convención de Derechos del Niño, para decir, una vez que ha quedado acreditado que no existe inscripción de esta niña, España procede a su inscripción registral. Ese era el paso 1 nada más. La resolución del registro no atribuye nacionalidad. El paso 2 fue acudir a la embajada y solicitar y ver si la embajada de Camerún reconocía a esta niña como camerunesa. Con la inscripción registral realizada por el Registro Civil de Montilla, la embajada camerunesa traspuso esa inscripción al registro consular y registró a la niña como camerunesa. Este caso no sabemos si es extrapolable a otros casos, necesitamos muchos más.
Lo que sí sería extrapolable es el paso de ir al registro civil, pero ahí en cada caso concreto habría que ir a cada embajada y ver si en cada caso por caso las embajadas atribuirían con ello la nacionalidad del país de origen de la madre, porque si no estaríamos en el caso 1, habría que ir a la solicitud residual de nacionalidad española a España. Estos son solo 2 casos, muy importantes, pero son 2. La lógica dice que tienen que haber más casos. De hecho, el programa 2 ya ha localizado otros casos. Y la lógica es que en todas las fronteras donde hay estos grandes movimientos migratorios se tienen que estar produciendo estos supuestos. No es esperable que cada niño, cada niña, además en una situación muchas veces precaria, que llegan a Europa, a España, en esta situación de apatría y de vulneración de derechos fundamentales, tengan que emprender acciones jurídicas sofisticadas y complejas de llevar a cabo. El valor de estos casos es que se ha identificado un problema que no se conocía, un problema importante porque afecta a los derechos fundamentales de los niños. Ahora es el sistema, la legislación, que tiene que dar una respuesta completa para que estos niños no sean apátridas. En el Centro 2 de Primera Acogida Humanitaria, la mayoría de las mujeres, niños y niñas que llegan es para continuar su proceso migratorio a Europa, principalmente a Francia, y nosotros donde les insistimos más es que se hagan visibles allá donde vayan, que acudan a los servicios sociales o que acudan a asociaciones que trabajan con personas migrantes para que se puedan identificar de alguna manera y que conste en el sistema que existen. El programa 2 cuenta con un centro de ayuda humanitaria para mujeres acompañadas de menores de edad y es un centro específico con un personal preparado para hacer una valoración del riesgo de estos niños y si alguno de ellos ha nacido en tránsito, tiene registro, en qué situación de identificación se encuentra. Creemos que son casos que visibilizan una realidad desconocida, visibilizan que hay menores en riesgo de apatridia vinculados a los desplazamientos migratorios de sus madres, menores que acaban llegando a España y a otros países de Europa, y que están en juego 2 cuestiones para la protección de estos menores, están en juego 2 cuestiones interrelacionadas pero distintas, que son la inscripción de nacimiento y la atribución de nacionalidad. Respecto a la inscripción registral, España debe proceder a la inscripción registral de aquellos menores nacidos residentes en España. Aunque hayan nacido fuera de España, sí queda acreditado que no consta su inscripción en otro registro civil. Y respecto a la nacionalidad, España debe atribuir nacionalidad española a aquellos menores extranjeros residentes en su territorio, si queda acreditado que ningún otro país va a atribuirles nacionalidad.